Buenas tardes, bienvenidos todos al webinar de ZBrush de la mano de Ezequiel Blanco, donde estaremos hablando sobre forma de agilizar tu workflow en ZBrush. Ezequiel, adelante. Muchas gracias, Josefina. Bueno, buenas tardes a todos. En el webinar de hoy vamos a estar hablando un poco sobre formas y tips de agilizar nuestro workflow. ZBrush cuenta con varias herramientas que van desde Base Mesh hasta Insert Mesh, Chisel, que son modelos preseteados con algunas características generales para poder empezar a trabajar sobre ellos sin necesidad de empezar directamente desde una esfera, por ejemplo, sino que lo podemos hacer directamente desde esos moldes. Además de eso, vamos a ver consejos y formas como para poder tener un orden en nuestro workflow y tratar de seguir una estructura para que sea más fácil y de alguna forma repitamos el proceso cada vez que tenemos que hacer un trabajo que es similar a otro. Voy a empezar pasando a la próxima diapositiva, en donde básicamente vamos a empezar por definir el workflow. En nuestro caso, en ZBrush, el workflow serían los pasos desde los cuales vamos desde el inicio de nuestro objeto, que puede ser desde una esfera hasta una base mesh, hasta el proceso final, que puede ser una escultura, un personaje para animar, un personaje para videojuegos. En todos estos pasos hay ciertos elementos que hay que tener en cuenta para seguir y normalmente lo que vamos a hacer es el trabajo principal en ZBrush y las cosas que necesitamos en otros programas lo hacemos en otros programas. Vamos a pasar a la próxima diapositiva y cómo agilizamos nuestro flujo de trabajo. Yo acá puse una serie de pasos. El primero sería tener una estructura de trabajo, un plan, un mapa esquemático. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente vamos a poner un ejemplo. Yo quiero hacer una escultura. Y esto es importante. El mapa de trabajo tiene que tener un objetivo final. Y ese objetivo final va a tener un proceso que nosotros vamos a seguir. Ese proceso va a estar dado por el resultado ese al que queremos llegar. Porque si bien en algunos puntos del proceso se pueden parecer el trabajo para un render, para una animación, se pueden parecer, no son igual, ¿sí? Se pueden parecer. Para videojuegos, hay un momento en donde se bifurca hacia distintos lugares. Vamos al ejemplo que les di. Por ejemplo, objetivo. Vamos a hacer una escultura. Es más, vamos a imprimir esa escultura. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Bien, ¿el plan cuál es? Tengo que tener un concept. Puede ser pasado por el cliente, pueden ser imágenes que yo obtenga de internet, o puede ser que yo dibuje muy bien y las dibuje en 2D y después la pasa a 3D. Después de ahí empieza el modelado dentro de ZBrush, con todos sus pasos, ¿no? Hemos tenido ya dos webinars al respecto, Dynamesh, ZRemesher, subdivisiones, decimación, posteriormente conversión a un STL y de ahí pasarlo a un programa para reparar los errores posibles que puede llegar a tener nuestro modelo,
de impresión. Una vez que reparamos el modelo, hay un paso intermedio que puede ser: reparo en ese programa, hago los cortes y encastres, o hago cortes y encastres en ZBrush y reparo en ese programa. Después de ahí tengo que llevarlo a un programa para poder colocarle los soportes, determinar, en el caso de que sea de resina, si va a ser hueca la pieza o si va a ser sólida. Y una vez que tengo todo eso preparado, recién ahí el archivo es llevado a la impresora vía Wi-Fi o pendrive. Ahí se imprime la figura, se pinta de ser necesario y ahí tenemos el proceso final. Entonces ahí tenemos un mapa esquemático que vamos a repetir. La próxima figura vamos a hacer exactamente lo mismo. Ahora vamos a la otra función que tenemos que tener en cuenta y que va de la mano con esta para poder agilizar nuestro trabajo. Las interfaces. Las interfaces son las mesas de trabajo que nosotros nos armamos en ZBrush con los brushes, brochas, herramientas y funciones que más utilizamos y que van a quedar grabadas en un archivo, y cada vez que las queramos utilizar, como si fuera una caja de herramientas, la vamos a sacar para realizar nuestros procesos. Uno puede tener mixtas, es decir, para escultura orgánica el hard surface, las puede tener por separado. Eso es personal. Pero hacer tener varias mesas de trabajo ayuda a que se trabaje para cada trabajo, para la redundancia, de manera particular. Además, que la memoria muscular funciona, generalmente te va a llevar de manera automática donde está la brocha. No tengo que ir buscando dentro del programa, sino que yo la tengo ubicada en determinado lugar para poder utilizarla. Después, lo que les decía al principio, tenemos que aprovechar los proyectos que hay en Livebox. Hay cabezas, hay cuerpos humanos, animales, etcétera, que ya tienen los volúmenes que nosotros necesitamos. Le podemos hacer bajarle la cantidad de polígonos al máximo, quedarnos con el volumen y empezar a trabajar sobre eso. Después seguir los planes de Dynamesh, subdivisiones, perdón, ZMesh y subdivisiones para hacerlo de detalle fino. Usar los insert mesh que tenemos desde partes del cuerpo humano hasta cremalleras, botones, tornillos, partes de armas, etc. Y los chisels, que también tienen parte del cuerpo, de cuerpos, orejas inclusive de alienígenas, animales, etc. Que ya están construidas como tales, entonces uno no las tiene que modelar desde cero. Tener base mesh propias, porque a veces ayuda, si se siente superior, tenés una malla base para poder trabajar, es lo ideal, por el simple hecho de que a veces el tiempo nos corre. Nosotros, obviamente, si trabajamos de esto, necesitamos tal vez simplificar algunas cosas para poder hacer el proceso más dinámico y más rápido. Y después, ZBrush no es un programa que tenga atajos, o sea, no es como por ejemplo Blender, que Blender es atajo en sí mismo, sino que vos tenés algunos atajos que son letras de funciones principales que las tenés que conocer para acceder de manera más simple, como la X de la simetría, o la P de la perspectiva o no perspectiva. Dicho esto, vamos a pasar a ejemplificar con la presentación. Entonces, una vez que nosotros tenemos determinado qué proyecto vamos a realizar, lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a configuración y vamos a abrir nuestra mesa de trabajo. ¿No? La mesa de trabajo son esas herramientas que vemos ahí arriba. Esa es la que yo utilizo casi estándar normalmente. Y después nos vamos a dirigir al Livebox, donde tenemos distintos proyectos, como ser estructuras de cabezas, animales, cuerpos masculinos, femeninos, cabezas, fíjense, ahí tenemos cabezas, cartoon, etc. Entonces, por ejemplo, vamos a abrir la cabeza masculina, ¿sí?
Entonces, esto tiene proporciones que no son tan reales, pero que nos sirven para nuestros fines. Nosotros vamos a tener que modificar bastante, pero no es lo mismo empezar desde una esfera que empezar desde acá. Te has ahorrado gran parte del trabajo inicial. Lo mismo con los cuerpos, ¿no? Podemos tomar, dependiendo del personaje que queremos hacer, cuerpos más estándares, tenemos cuerpos en pose A, cuerpos en pose T, esqueletos completos, cuerpos femeninos. Nosotros vamos a tomar el blanco, que es un cuerpo que está bueno para trabajar lo que es la anatomía, porque tiene bastante bien marcada lo que es la anatomía humana. Una vez tenemos ese cuerpo, lo que vamos a tener que hacer es borrar lo que no nos sirve, o sea, nosotros nos fijamos, tenemos varias subtools, todo lo que es pelo, eso no lo voy a usar, lo voy a hacer desde cero, entonces yo se lo borro. Los ojos se los puede dejar, pero se los voy a borrar, porque no los voy a usar y solamente me voy a quedar con el cuerpo. Después hay que sacar lo que está seteado, que en este caso tiene las subdivisiones dinámicas, tenemos que dejarlo limpio, ¿sí? Y los layers están activos, nosotros no nos sirve y no nos va a dejar trabajar aparte. Así que se los eliminamos. Entonces ahí nos quedamos con el cuerpo para poder trabajar. Lo que hace es pegar acá la cabeza, entonces tengo las dos subtools para trabajar por separado. En otra aparte, lo normal es que yo trabaje la cabeza, obviamente que acá lo que necesitamos es mostrarlo como ejemplo. Trabaje la cabeza y cuando estoy más o menos con los volúmenes conformes, voy al cuerpo y hago lo que estoy haciendo acá, que es cortar por donde pasa la cabeza, y después voy a colocar este tronco en el personaje, en la cabeza que ya estaría medianamente trabajada en sus volúmenes principales. Y después, a partir de ahí, yo lo que voy a hacer es ubicar el cuerpo. Como va a ser un gusto, quiero agrandarle el cuerpo y no la cabeza. Entonces ahí voy a buscar una ubicación, ¿no? Para poner ese cuerpo. No tiene que quedar exacto, porque yo este cuerpo después lo voy a modificar un montón. Entonces, yo lo que quiero es la estructura de volumen general para empezar a trabajar, pero ya con esto tenemos un montón, ¿sí? Y ahí uno lo que va a hacer es empezar a modificar o acercar, mejor dicho, ese cuerpo a la cabeza para que tenga algún tipo de relación con lo que estamos haciendo. Bueno, cabe destacar como se ve que si quisiera hacer un personaje de cuerpo completo también lo puedo hacer. Después es subjetivo, uno puede tomar literalmente este cuerpo y seguir de las mismas formas o suavizarlo al punto tal de que desaparezcan los músculos, solamente queda en la estructura general y hacerlo casi de cero. Lo que te ahorras es hacer el blog de parte por parte, ya tenés una estructura general realizada como para poder trabajar. Entonces ya con esto nosotros podemos trabajar tranquilamente. Eh, Acá, por supuesto, ¿qué es lo que yo haría? Lo cortaría por donde quiero que vaya el busto. Voy a duplicarlo porque después les voy a mostrar otras cosas más. Entonces acá yo corto por donde va a pasar el busto. Vamos a poner lateral. Importante tener la perspectiva apagada para que no se deforme demasiado el corte. Ahí podemos decir que está ok. Y ya puedo empezar a trabajar sobre el cuerpo. Lo voy a hacer por separado porque lo normal es que tenga un nivel de detalle un poco distinto de la cabeza. En un gusto lo que más importa es la cabeza que el cuerpo, entonces todo el trabajo en general va a ser por separado. Si bien voy a trabajar con carga poligonal baja al principio, en ambos, voy a trabajar por separado al principio para que sea más cómodo. En este caso podemos suponer que la cabeza, si ya está más o menos trabajada, yo solamente tendría que trabajar en el torso
aparte va a depender si tiene o no ropa, accesorios. Pero yo ahí voy modelando el cuerpo. Fíjense que ya tenemos las estructuras generales. Vamos limpiando, trabajamos con una carga poligonal de 80 polígonos, para que no sea. Podría haberle bajado más, pero me pareció que era lo suficientemente útil como para trabajar. Y ahora les voy a mostrar algunas cosas con la cabeza. Lo que vamos a hacer es bajar la 64, la carga poligonal, porque cuanto con menos polígonos trabaje va a ser más cómodo y más fluido mi proceso. Entonces lo que voy a hacer es borrarle los bordes duros en los lugares donde tengo que borrárselos y dejarlo lo más suave posible para poder empezar a trabajar la cabeza, ¿no? Entonces lo que voy a utilizar es Clay Build Up y Smooth para ir borrándole todos los filos que no necesito. Porque, por supuesto, esto es una cabeza que tiene muchos ángulos, es una cabeza que tiene mucha geometría. Entonces yo lo que voy a hacer es suavizarla para que se vea lo más natural posible. Además de que voy a tener que ajustar algunos elementos de proporciones y demás. Pero en general yo ya tengo acá una cabeza para poder trabajar. Entonces ahí voy a empezar a marcar los puntos generales. Yo lo estoy haciendo de memoria. Necesitan, obviamente, tener referencias, pero para marcar los puntos generales no lo puedo hacer bien. Miren, voy marcando la boca, la nariz, los ángulos principales donde va a haber sombras, que son los laterales de la frente. Y después yo acá tengo dos opciones. Una va a ser trabajar a un grado de detalle mayor y después agregarle las orejas, o agregarle las orejas en un punto más intermedio, porque las quiero trabajar más. No aconsejo agregar otra cosa de las orejas, es algo más estándar. Si uno no conoce el personaje, si es un personaje de fantasía, digamos, de cómic, orejas pueden ser estándar. Si es una persona, a veces uno puede utilizar esas orejas y modificarlas lo más que pueda, o hacerlas desde cero. ¿No? O sea, por ejemplo, Lionel Messi tiene unas orejas particulares que se le destacan bastante de su forma. Inclusive con estas lo único que tiene que uno hacer, puede ponerlas en un bajo nivel poligonal y después modificárselas. Es un personaje estándar, como ser, no sé, de Punisher. Uno no se pone a ver las orejas si son tal cual, no sabemos cómo son las orejas de The Punisher. A no ser que sea un personaje o estés copiando uno determinado, uno puede utilizar las orejas del chisel. Son orejas terminadas, literalmente, sin problemas. Yo lo que voy a hacer es marcar, por motivos obviamente de tiempo, los volúmenes generales, por dónde pasan, para contextualizar el personaje y ahí marcarle las orejas. Porque por supuesto las orejas pasan por un determinado lugar, ¿no? Que es un poco por debajo de la frente y un poco por debajo de la nariz y a la mitad de la cabeza. Vamos a tratar de darle una forma más o menos apropiada a esta cabeza y con ella poder ubicarle las orejas a modo de ejemplo. Inclusive yo puedo hacerlo ya acá, colocar las orejas y con una baja carga poligonal modificárselas aún más, como les dije, porque tal vez las orejas que quiero hacer no son las que vienen por defecto. Es una oreja bastante estándar, que está muy buena, que está bien y que va a tomar la estructura, por ejemplo, la malla de mi cabeza. Cuando lo hagamos les voy a mostrar. Entonces yo acá voy marcando las proporciones generales, ¿sí?
Y de esta forma voy dando espacio para poder colocarle las orejas. Marcamos el labio, siempre lo vamos moviendo para poder verlo de distintos ángulos, cómo va quedando. Acá tenemos una estructura más o menos de lo que es una cabeza. Lo que voy a hacer es marcarle por dónde va a pasar esto, es para ponerlo de referencia, por dónde va a pasar la oreja, ¿sí? Más o menos a la mitad de la cabeza, acá va la oreja. Porque supongamos que ya estamos en condiciones, o ya estoy conforme para colocarle la oreja. Entonces, lo que voy a hacer es ir a Brushes, ir a Chisel 3D, y ahí tengo varias opciones. Voy a agarrar la oreja humana y se la voy a colocar al personaje donde va. Una vez que está colocada, le vamos a hacer un Dynamesh, ahí está, para que quede coherente con la cabeza. El chisel agarra la geometría de la malla de la cabeza, no es una geometría aparte, como en el caso de lo que son los insert mesh. Entonces, queda realmente fundida con la cabeza. Y ahí te basta hacer una oreja. Si bien para muchos es discutible, es una buena opción para poder acelerar nuestro trabajo. Marcamos tramos generales y ya tenemos una cabeza para poder empezar a realizar el personaje que quiero hacer. Siempre conviene, por supuesto, ser algo más genérico y de ir pasando de a poco de lo general a lo particular. Empezar a hacer el personaje que yo deseaba hacer. Después puedo trabajar sobre el cuerpo. Entonces ahí ya tenemos, fíjense, una cabeza y un cuerpo que no partió desde una esfera, sino que parte desde un modelo existente. ¿Qué pasa si yo quiero, vamos a otro ejemplo, hacer este cuerpo más robusto? Lo que voy a hacer es, le voy a ponerle máscara a las manos y a los pies para que no se deformen y con Inflate lo voy a hacer crecer. Entonces ahí tenemos un cuerpo más robusto donde no modifique las manos. Por lo general, las manos, los pies generalmente están cubiertos, a no ser que el personaje esté descalzo, los hace aparte, pero si no quiero hacerlos aparte, esta es una forma de no deformar la malla de las manos. Ahora lo que tengo que hacer es toda la parte de los tobillos y las muñecas, acomodarlos para que tengan coherencia con ese pie, esa mano. Ahora vamos a ver qué utilizaríamos cuando la mano la cortamos. Ya les dije que se puede usar chisel o insert mesh. Entonces supongamos que yo quería hacerle las manos aparte. Por supuesto que tengo que cortárselas, me quedo con el tronco, veo que las proporciones están raras, voy a insert mesh de cuerpo humano y voy a buscar la mano que está acá. Perfecto. La voy a colocar y hace una geometría aparte, me lo enmascara. Si yo lo separo, se va a convertir en una subtool. Es una subtool diferente de la que sería el cuerpo, a diferencia del chisel que es de la misma geometría. Entonces yo se las voy a ubicar donde deseo. Y ahora lo que voy a hacer es acercar, fíjense que está enmascarado, lo que voy a hacer es acercar la muñeca para que quede un poco más proporcionado a lo que estaba antes, que quedaba como con brazos cortos. Lo que hago es soldarlo
con Merge, le hago un Dynamesh y ya queda como parte de la misma geometría. Lo mismo puedo hacer con una cabeza. Vamos a hacer una cabeza terminada. Estas cabezas, si uno las quiere tal vez modificar demasiado, no sé si son las ideales, por eso tal vez es mejor utilizar las que vimos al principio, pero a veces un personaje estándar, un soldado, lo que sea, entonces uno puede utilizar esta cabeza porque lo que necesitas es que se presente y hacerle los detalles mínimos como para que tenga un rostro. Entonces una vez que lo colocamos ahí ya lo soldamos y podemos seguir trabajando sobre este modelo. Y fíjense que ya es una sola pieza. Y eso sería bastante el trabajo porque ya tenés elementos preseteados desde antes, desde el principio. Puedo seguir trabajando sobre ese modelo, todo en conjunto, puedo trabajar sobre el cuerpo aparte, puedo trabajar sobre la cabeza aparte, los puedo unir, a veces el cuerpo, eso ya es a gusto. Y lo último que les voy a mostrar va a ser, nosotros tenemos un proceso que se hacía con, se hace todavía con 7 esferas, donde lo que hacemos es creamos maniquíes desde una esfera a partir de una plantilla y hacemos el tronco, los brazos, el cuerpo. Si manejan ZBrush, ya lo deben conocer. Dentro del Livebox tenemos en Project los maniquíes masculinos y femeninos para trabajar, el que la mayoría de la gente utiliza. Entonces, vamos a ver cómo funcionan estos maniquíes. En vez de hacerlo desde cero, yo ya utilizo el maniquí que está acá porque quiero empezar la figura posada, en pose. Es importante que esté siempre parado en la opción de Rotate, porque es lo que me va a permitir mover el maniquí. Fíjense lo que es la esfera que se convierte en roja, es la que voy a estar moviendo. Entonces vamos a hacer una pose cualquiera. Muchas veces, por el dinamismo del personaje, uno lo empieza porque le gusta, de forma ya posada. Lo que sí se hace aparte generalmente es la cabeza, que uno la hace con simetría, después le rompe la simetría de ser necesario, y las manos y los pies, aparte después se los pegamos. Me parece que es la mejor manera de trabajar porque la cabeza es algo que tiene mucho detalle, entonces es ideal hacerla siempre simétrica y después colocársela al personaje. Siempre hablando de trabajo y no de práctica, ¿no? En la práctica uno puede hacer lo que quiera. Supongamos que, bueno, vamos buscando algunos puntos de pose. Una cosa importante, eh, movie scale. No conviene utilizarlos porque generalmente deforman el maniquí y no quiero eso. O sea, el maniquí está medianamente bien en tamaño, bien proporcionado. Lo que tengo que hacer es rellenar todo lo que va a ser la estructura del personaje, ¿no? Acá voy a Adapt Skin, tengo que poner Dynamic 0 y Density 1. Preview es como se ve. Cuando pongo Make Adapt Skin, me va a abrir una nueva subtool a la que voy a ir. Y sobre esa subtool voy a trabajar. Y bueno, ahí voy a modificar el maniquí como desee. Sí, lo voy a utilizar las brochas para ya empezar a darle la forma del personaje que voy a hacer. Es importante que uno encuentre su forma de trabajar. Y decir, a veces la más rápida no es la ideal para uno. Acá hay varias maneras de encarar un proyecto. Es cuestión de encontrarle la vuelta, dependiendo del proyecto, del tiempo y de lo que uno desea hacer. Es que va a elegir una forma o la otra. Siempre, para terminar, diferencio estudio de trabajo. Cuando un estudio puede empezar, si quiere, de una esfera, lo puede empezar posando, porque en realidad lo que busca es otra cosa.
cuando uno está trabajando y lo corren los tiempos, entonces ahí va a tratar de utilizar el método que con el mínimo logre el máximo resultado. Así que bueno, dejo abierto el canal para preguntas. No sé si hay alguna pregunta en el chat. No. Bueno, te paso, Josefina, la palabra para que digas dónde nos pueden encontrar. Sí, muchas gracias, Ezequiel. Muchas gracias a todos por unirse a este webinar. Pueden encontrarnos como Ufir Informática y como Escultura y Modelado 3D Latinoamérica en Facebook. Pueden encontrar la grabación de este webinar y muchos otros webinars y diferentes marcas que tenemos en nuestro canal de YouTube, Ufir Informática. Y si tienen alguna duda o consulta, pueden contactarnos a nuestro correo ventas@ufirinformatica.com. Y también, si quieren conocer más sobre este software, pueden visitarnos en www.zbrush.la.com. Bueno, si no hay preguntas, entonces creo que ya estaríamos terminando. Y bueno, si lo ven en la grabación, pueden dejar sus comentarios y preguntas en la caja de comentarios de YouTube. Así que gracias por estar del otro lado. Muchas gracias, Josefina. Muchas gracias, Ezequiel. Nos vemos en el próximo web.